Hola a todos, hoy es jueves, 9 de abril de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Pepe Escobar, está aquí con nosotros. Bienvenido, Pepe. Siempre es un placer estar contigo, Nima, y con nuestra audiencia. Saludos desde el sudeste asiático budista. Todavía es temprano, son solo las 10 de la noche. Nos espera una larga noche por delante. Pepe, empecemos con el alto el fuego de 2 semanas, y las negociaciones que van a tener lugar. Quiero saber cuál es tu comprensión de lo que ha ocurrido hasta ahora. Bueno, es extremadamente complicado porque la situación empezó a desmoronarse al minuto de haberse anunciado el alto el fuego. De hecho, se vino abajo en las primeras 10 horas y prácticamente todo el mundo, en todo el espectro, estaba convencido de que estaba muerto. Pero luego, de ayer a hoy, de algún modo, resucitó. Muy importante. Una vez más, el papel de intermediario. En mi última columna hablé con cierto detalle sobre el papel de Pakistán, no como mediadores o arquitectos del alto el fuego, sino como mensajeros, los intermediarios. Estuvieron transmitiendo mensajes de un lado a otro, y esto aparentemente dio lugar a enormes malentendidos. El problema número 1 es la versión en inglés que los estadounidenses recibieron del plan iraní de 10 puntos. Aparentemente, la versión original en Farsi es bastante diferente de la versión en inglés que recibieron los estadounidenses. Pero suponiendo que la gente de la Casa Blanca sepa leer, lo cual no es una garantía, sabemos que el babuino de la barbarie no lee nada, pero tiene esbirros que leen por él. Podrían haber ido a X, allí se publicó durante días, el plan iraní de 10 puntos, en inglés. Muy sencillo. Y esa era exactamente la primera versión traducida al inglés y disponible en X para que todo el mundo la leyera. Así que la acusación de que Pakistán pudo haber interferido y entregado una versión incorrecta o mal traducida a Estados Unidos no se sostiene. Sabemos que la Casa Blanca miente constantemente. Y además, empezaron a mentir inmediatamente después del alto el fuego. Al parecer, empezaron a mentir sobre el Líbano. El primer ministro Sharif publicó una vez más en X, en inglés, un mensaje afirmando que Líbano está incluido. Todo el mundo puede comprobarlo en X. Pero los estadounidenses, inmediatamente después, empezaron a decir, no, Líbano no está incluido. Y la estúpida portavoz rubia de la Casa Blanca dijo, no está incluido. Además, añadió, no, y el plan de 10 puntos es absolutamente ridículo, etc. Lo tiramos a la basura. Así que fue la propia Casa Blanca la que ya estaba destruyendo algo que en teoría habían acordado antes. Típico de la Casa Blanca, ¿verdad? Una vez más, Pakistán actuó como mediador. Entre ayer y hoy, los pakistaníes volvieron a prometer a Teherán. Mira, los estadounidenses nos dijeron que van a contener al criminal de guerra genocida de Tel Aviv. Después, por supuesto, él había emprendido una ofensiva absolutamente demencial por todo el Líbano, matando gente no solo en Beirut, sino en todas partes. Algo absolutamente horrible, al estilo de Gaza. E Irán estaba listo para responder. Realmente, una autopista al infierno. Así que nosotros, gracias a los pakistaníes, una vez más, dijimos, de acuerdo, confiamos en vosotros, al menos probablemente por última vez. Vamos a enviar nuestra delegación a Islamabad. Probablemente llegarán esta noche a Islamabad. Sé dónde se alojan, yo me quedé allí, Nima. El Hotel Serena de Islamabad. Es un hotel maravilloso. Por cierto, expulsaron a todo el mundo. Ahora es una fortaleza, porque ambas delegaciones van a estar allí. Pero Vance estará en la embajada estadounidense en Islamabad, con el dispositivo de guerra montado alrededor de la embajada. Típico. Bueno, la sustancia de todo eso. Por el lado iraní, tendremos a Arakchi y Kalibaf. Eso es previsible. Han estado dirigiendo estas negociaciones, el tira y afloja, incluidas las subterráneas.
Y por el lado estadounidense tendremos a J.D. Vance, James David Vance. Estuve hablando de esto contigo, Nima, antes de salir al aire, reflexionando claramente sobre su legado y sobre cómo está construyendo su futuro como candidato presidencial, por supuesto. Le encantaría presentarse como el estadista que trajo la paz, sea lo que sea que podamos llamarlo, entre Estados Unidos e Irán. Pero también tenemos a los dos tontos en la mesa, Witkoff y Kushner. Ya sabes, es absolutamente imposible, a bote pronto, encontrar una metáfora que explique la paciencia taoísta de los iraníes, una vez más sentados a la mesa con estos dos idiotas que no aportan absolutamente nada, ni experiencia, ni habilidades diplomáticas, ni razonamiento, nada. Pero es la delegación designada oficialmente por la Casa Blanca, así que la verdadera negociación será entre Vance y Calibaf. No hay duda de eso. ¿Qué pueden lograr si comparamos los 10 puntos iraníes con los 15 puntos estadounidenses? Ambas partes son plenamente conscientes, punto por punto, de la posición de la otra. Y como todos sabemos, y nuestro público también lo sabe, todo es absolutamente incompatible. Entonces, ¿cómo se puede salvar esa brecha? Bien, podría durar un fin de semana, tal vez unos días más, pero en pocos días sería prácticamente imposible. ¿Está Irán negociando desde una posición de fuerza? Me gustaría preguntártelo a ti, Nima, cuando termine aquí. ¿Cómo lo ves? Yo diría que por el momento, el panorama es bastante confuso y borroso. The landscape is quite muddy and fuzzy. They didn't need a ceasefire now. No necesitaban un alto el fuego. Ahora Irán tiene la iniciativa en todos los frentes, especialmente en el más importante, el estrecho de Hormuz, el verdadero factor decisivo. Así que no necesitan un alto el fuego. Diría que estaban empezando a intensificar la siguiente fase de la estrategia de mosaico descentralizado, utilizando sus misiles más recientes, teniendo en cuenta que Israel prácticamente se ha quedado sin interceptores. A partir de ahora pueden bombardear a Israel como quieran. Entonces, ¿por qué necesita un alto el fuego el imperio del caos y el sindicato ausente? Para replegarse. Es una pausa operativa. Tenemos que ver esto desde el punto de vista operativo, el punto de vista operativo militar, mucho más que desde el geopolítico. Lo que pueden hacer en 2 semanas, no mucho, pero algo que ya está en marcha, es preposicionar todos los recursos que tienen, incluidos 50.000 soldados, para intentar una vez más una mini invasión terrestre en algún lugar del Golfo Pérsico, la isla de Keshm, sea lo que sea, o Karg, que sigue estando bastante lejos. Pero existe esa obsesión estadounidense de que, si toman Karg, cortan las exportaciones de petróleo iraní. Así que toda la situación, por el momento, en cuanto al alto el fuego, favorece este redespliegue y pausa estadounidenses. Los iraníes, como sabes, Nima, son perfectamente conscientes de ello. Y cuando dicen que tienen el dedo en el gatillo, sí, saben que esto puede reanudarse en cualquier momento. Y están preparados. Y por supuesto, también están redistribuyendo sus fuerzas y reorganizando el mosaico descentralizado. Pero hay algo que no pude confirmar, y sería un desarrollo muy preocupante si resultara ser cierto. Es absolutamente imposible confirmar esto con los chinos, y obviamente las fuentes militares en Irán no van a ofrecer esta información. Aparentemente, hubo 3 cargamentos procedentes de China que aterrizaron en Teherán entre ayer y hoy. 3 enormes aviones de carga, probablemente transportando material militar pesado a Irán. Existe la posibilidad de que Irán se estuviera quedando sin municiones esenciales y que los chinos estén ayudando. No lo sabemos, no hay forma de confirmarlo. Pero esto explicaría por qué China, en el último momento, influyó en Irán para que aceptara el alto el fuego, porque hasta literalmente el último minuto, Irán estaba inclinado a no aceptarlo. Vale, ¿qué vamos a sacar de esto? Después de todo ese intercambio absolutamente loco por todo el mundo musulmán, WhatsApp, llamadas telefónicas, conversaciones que duraban horas o incluso más de un día, los chinos, en el último momento, le dijeron a Irán, vale,
acéptalo. Hay muchos actores, de hecho intercontinentales, que apreciarán que estés negociando. Así que en términos de aumentar tu capital político, es algo positivo. Te cubrimos las espaldas. Eso es lo que los chinos le dicen a Irán, según nuestra interpretación. Pero en realidad no sabemos hasta qué punto llega el apoyo de China a Irán. Y teniendo en cuenta que esas decisiones NIMA en Pekín son muy opacas, nunca se sabe realmente cómo las toman. You never know how they take these decisions. And especially for us foreigners, it's off limits. Y especialmente para nosotros, los extranjeros, está fuera de nuestro alcance. Nos resulta imposible saberlo. Así que, teniendo en cuenta nuestros contactos, o ya sabes, los analistas con los que hablamos, podemos hacernos una idea. Pero hay muchos elementos que sugieren que China le dijo a Irán, siéntate y habla, mientras los chinos también se están coordinando militarmente con Irán. Al mismo tiempo, en lo que respecta al estrecho de Hormuz, hasta hace 1 o 2 días, el estrecho volvió a estar cerrado y solo se abría para unos pocos barcos al día. Los barcos chinos no tuvieron ningún problema. Y algo muy importante para China, este peaje se está gestionando en yuanes, con pagos a través de CIPS, el Sistema Internacional de Pagos chino. Este es el comienzo del petro-yuan, que empieza a tomar forma. Así que, desde el punto de vista chino, esto es estable y no va a cambiar. Lo que podría cambiar es si los grandes países aceptan oficialmente que el estrecho de Hormuz está ahora gestionado por Irán y se someten a sus normas. Entonces habrá una estampida de naciones en todo el mundo, siguiendo su ejemplo. ¿Y adivina quién está en primera línea? Corea del Sur. Enviaron un emisario especial a Irán, probablemente para hablar del paso de los petroleros que se dirigen a Corea del Sur. Y por supuesto, acatarán las nuevas normas. Así que, si Corea del Sur acepta oficialmente esas normas, eso será todo. Los demás las seguirán. Irán también está jugando con eso, porque sabe que un estrecho de Hormuz cerrado, o incluso casi cerrado, significa que Asia está sangrando. Literalmente. Así que las segundas mayores víctimas no son Estados Unidos, sino Europa y Asia. Y obviamente las naciones asiáticas se están movilizando, especialmente Corea del Sur, mucho más que Japón. Japón es un caso extremadamente complicado y es un vasallo estadounidense. Corea del Sur tiene más margen de maniobra. Así que aquí es donde estamos en este momento. La forma en que todo esto está interconectado es extremadamente compleja, e Irán tiene que manejar todas estas variables. Al mismo tiempo, dado que Irán ahora tiene un estatus diferente a nivel global, empieza a ser visto como, bueno, no diría una gran potencia, pero sí una potencia emergente en el escenario mundial. Tienen que gestionar este nuevo capital político. Exacto. Así que es una situación muy incómoda sentarse con estos genocidas en la misma mesa para un alto el fuego que beneficia principalmente a Estados Unidos. Vamos a ver, digamos, el tono y el ambiente del primer día de las negociaciones, hacia dónde va esto o si se derrumba de inmediato. Todo escenario es posible. Pero creo que, para la mayoría de nosotros, el elemento más importante en el panorama general es lo complejo que es el tablero de ajedrez que Irán tiene que navegar, y no pueden cometer ni un solo error. Así de difícil es, ¿verdad? Bien, Nima, ahora te hago prácticamente la misma pregunta. ¿Cómo ves los pros y los contras de que Irán se siente en la misma mesa en Islamabad, convencido por los pakistaníes de que va a haber algún tipo de diálogo significativo con los estadounidenses? Y por supuesto, no habrá interferencia del culto de despacho. Creo que esas 3 cargas que mencionaste están básicamente relacionadas con el aspecto defensivo de las operaciones militares de Irán, con las capacidades defensivas del país. Porque en cuanto a la ofensiva, no tienen ninguna carencia. Pero parece que a través de algún tipo de negociaciones entre bastidores, el gobierno chino convenció a Irán de que podrían lograr mejoras en un corto periodo de tiempo. Si las conversaciones fracasan, aún pueden reforzar sus capacidades en áreas defensivas.
guerra electrónica, mejoras en el sistema de defensa aérea, ese tipo de cosas. Creo que esa era toda la agenda. Intentemos negociar con Estados Unidos. Try to negotiate with the United States. Let's give it a 2 weeks of, some sort of ceasefire. Démosle 2 semanas de algún tipo de alto el fuego y veamos qué ocurre. Por otro lado, Irán ha estado en comunicación con el gobierno de Pakistán. No es algo nuevo, Pepe. Lo que se ha acordado hasta ahora es un plan de 10 puntos. Si no me equivoco, hace 4 días Irán presentó esos planes, se reiteró. No fue solo hace 4 días. Llevan hablando de esos 10 puntos mucho antes. Pero lo que está ocurriendo ahora es un cambio drástico por parte de la administración Trump también, después de aquella incursión fallida en suelo iraní, en la parte sur de Isfahán. Porque eso les dio una especie de comprensión de cómo sería una invasión terrestre de Irán. ¿Cuál sería la reacción de Irán? ¿Cuáles son las capacidades del ejército iraní sobre el terreno? Creo que hay muchos factores que considerar. China, de algún modo, estaba prometiendo a Irán mejoras en sus capacidades defensivas, e Irán vio que este breve periodo de tiempo podría influir o incluso mejorar todo el conflicto, su capacidad para sostener una guerra durante tanto tiempo. Por otro lado, se ve a Donald Trump fracasando de alguna manera en el último ataque contra Irán. Fue una incursión. Querían hacer algo subterráneo, pero fue un gran fracaso. Espero que pronto sepamos más sobre las bajas de esa operación, porque no hemos oído nada al respecto. Todo gira en torno a un piloto rescatado de Irán, lo cual es una completa mentira. Nadie se creería eso. Esta es la estrategia por parte de los iraníes. Sabemos que el primer punto de este plan de 10 puntos era que la guerra terminaría en todos los frentes. No van a hablar solo de Irán y Estados Unidos. Por eso este factor libanés entra ahora en la ecuación, porque sin Líbano, al fin y al cabo, no hay alto el fuego. Absolutely. Okay, I have another question for you. Absolutamente. Bien, tengo otra pregunta para ti. ¿Ves una división en el nivel más alto del gobierno en Teherán, especialmente dentro del Consejo Supremo de Seguridad Nacional? Corrígeme si me equivoco. Hay 13 miembros en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, ¿verdad? Ghalibaf es uno de ellos. Eso es muy, muy importante. Pero hay algunas personas alineadas con la oposición que podríamos llamar reformistas, casi del campo de la quinta columna, y recibieron un impulso después de que Zarif publicara ese espantoso artículo de opinión en Foreign Affairs, que era básicamente un manifiesto de rendición. Lo volví a leer hace unos días, y luego creo que ayer lo leí otra vez, y sigue sonando como un manifiesto de rendición. Y, obviamente, a los estadounidenses les encantó, porque les dio una oportunidad para empezar a manipular a algunas figuras cercanas a la presidencia. ¿Ves una división o esto es solo superficial? Or this is just superficial? No, nothing of this politics happening in the leadership. No, no está ocurriendo nada de eso en el liderazgo. Cuando hablamos de Zarif, Jawad Zarif, él no forma parte del liderazgo. Está en los márgenes del sector reformista de la política iraní. Por eso, lo que Zarif intenta hacer, diría yo, no es tan importante en lo que respecta a la política interna. En Occidente lo ven como si fuera quien toma las decisiones, pero no es así. Puede explicar cómo ve el conflicto, cómo ve su final, cómo ve el fin de esta guerra, pero eso no influye necesariamente en los verdaderos responsables de las decisiones en Irán. Mencionaste a Pezeshkian y a su equipo. No se están acercando. Están muy vinculados, muy próximos a Ghalibaf, el presidente del Parlamento. Muchísimo. And the head of the parliament. So much. I would argue they're becoming the same sort of policy. Yo diría que ahora mismo están siguiendo el mismo tipo de política. Por eso creo que este ataque ha unificado a todos los partidos políticos en Irán. Me refiero a las personas que son influyentes, que tienen peso en los centros de toma de decisiones de Irán. Están totalmente unificados. No hay brecha, no hay diferencias entre ellos. Se puede hablar de política interna, claro, ahí sí tienen sus diferencias. Pero ahora mismo ese no es el tema. Ahora se trata de política exterior, de cómo enfrentarse a Estados Unidos.
Por eso están completamente unidos, dispuestos a seguir cualquier plan que surja. Va a ser un plan unificado, no algo separado de Galibaf y su equipo, ni distinto para Pezeshkian. No, todos están en la misma línea ahora mismo, en mi opinión. Entonces, ¿dirías que la decisión de aceptar el alto el fuego e ir a Islamabad fue consensuada en el Consejo Nacional Supremo o crees que hubo mucha fricción antes de llegar a una conclusión final? Y escuchando a la gente en la calle, ¿verdad, Nima? Porque la calle iraní está, diría yo, prácticamente completamente en contra de cualquier acuerdo con los estadounidenses. Exactamente. Pero lo que está ocurriendo, Pepe, es que hay muchas discusiones en marcha en Irán. Imagina la comunicación entre Irán y China, Irán y Rusia, Irán y a nivel interno, incluso cierta coordinación con Turquía y diría yo con Pakistán. Hay mucho sucediendo entre bastidores de lo que no tenemos conocimiento. No sabemos exactamente qué está pasando, pero puedo confirmar que cualquier decisión relacionada con este alto el fuego de 2 semanas se tomó en el más alto nivel del gobierno iraní. Me refiero al liderazgo, a todos los implicados. Saben lo que hacen. Sin la confirmación del líder supremo de Irán, no son capaces de hacer nada. Y la gente debería entenderlo. Porque cuando hablamos de esto, mucha gente en Occidente simplemente no tiene una comprensión completa de cómo funciona el gobierno iraní. No saben cómo opera. La administración Trump no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo en Irán. Por eso estaban calculando mal. Dependían principalmente de Israel y del Mossad, no para que les informaran, sino para engañarles, para presionarles, para arrastrarles a una nueva guerra. Por eso están fracasando, en mi opinión. Fracasando en las negociaciones, en la guerra, en todo lo relacionado con Irán. Pero al fin y al cabo, el liderazgo de Irán, todo el liderazgo, el líder supremo junto con las personas bajo su mando, está alineado. Cuando avanzan hacia una decisión como un alto el fuego o negociaciones con Estados Unidos, tienen todo eso en cuenta. Y muy bien podría ser una decisión unificada por su parte. ¿Crees que esto se ha explicado bien a la opinión pública iraní, especialmente en los últimos 2 días? ¿Por qué vamos a Islamabad? Por lo que se ve en el Twitter iraní, donde está estallando contra la decisión, y en los medios iraníes, por ejemplo Shariat Madari del periódico Kayhan. Le entrevisté, Nima, hace unos 20 años. Como sabes, es un viejo zorro. Está básicamente en contra, por ejemplo. Y Kayhan es un periódico muy influyente en Irán. Y tenemos que entender, Pepe, que siempre, el papel del liderazgo, del líder supremo de Irán, ha sido mantenerse justo en medio de estos movimientos, a la izquierda y a la derecha, y tomar las decisiones correctas. Por eso ya sabes, cuando ves a Shariat Madari, como mencionaste, el director del medio de noticias Kayhan, es muy importante, por cierto. Sí. Cuando se trata de la derecha, él es tan influyente como Zarif lo es para la izquierda. Ya sabes, ambos son influyentes en Irán en lo que respecta a la izquierda y la derecha. Pero lo importante es la decisión por parte del liderazgo. El liderazgo permite que todos estos sectores hablen según lo que piensan, según lo que sienten sobre el conflicto. Pero el liderazgo toma sus propias decisiones, junto con todos los funcionarios implicados en el gobierno y por encima del gobierno. Creo que esta es la realidad de lo que está ocurriendo en Irán. Pepe, ¿tienes alguna otra pregunta? Quizás más tarde, porque me llamaron la atención algunas cosas que fue el embajador iraní en Pakistán, tal vez. Dijo que la delegación iraní va a Islamabad, incluso teniendo en cuenta una opinión pública que no es precisamente favorable. Bueno, lo admitió. Y tienen que hacerlo, porque si se siguen los debates en Irán, incluso desde el extranjero,
Es evidente que la gran mayoría de la opinión pública está en contra de cualquier tipo de acuerdo. Así que esto, obviamente, tuvo que ser considerado por el Consejo Supremo de Seguridad y, por supuesto, por el propio líder. Es, por tanto, una apuesta muy sofisticada y calculada. Creen que pueden manejar a los estadounidenses en la misma mesa. Va a ser muy difícil obtener concesiones, así que quizá lo mejor a lo que aspiran sea detener los bombardeos, y eso ni siquiera está garantizado. Exactamente. And that's not guaranteed, huh? Zach? Basically, what Iran is asking for, Pepe. Básicamente, lo que Irán está pidiendo, Pepe, los puntos fundamentales son el cese de la guerra en todos los frentes. Simplemente detener esta guerra. Creo que eso podría lograrse a través de estas conversaciones. Estoy hablando de Líbano. No se puede dejar fuera Líbano. Forman parte de lo que está ocurriendo. Por eso el gobierno iraní, bueno, por eso ese es el primer punto, por cierto, en el plan de 10 puntos. En el 10º punto. Básicamente, ese es el primer punto. Luego están hablando de otras sanciones más directas. Creo que al final, lo que vamos a obtener con estas negociaciones, y Donald Trump no es capaz de llegar a ningún tipo de acuerdo, en mi opinión, después de todo, es que no pueden cambiar la realidad de lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Va a seguir bajo el control del gobierno iraní. Van a compensar el coste de la guerra y la devastación en Irán con lo que van a cobrar, principalmente a los países del CCG en el Golfo Pérsico. Les van a cobrar por la guerra, por la devastación de la guerra. Y eso será todo. Y no veo a Donald Trump capaz de levantar las sanciones a Irán. No lo van a hacer. No puede, porque es el Congreso, y el Congreso de los Estados Unidos nunca eliminará estas sanciones. Son eternas. These are eternal. Exactly. Esto va a ser una especie de final del conflicto, o algún tipo de alto el fuego, podemos decirlo así, sin llegar a un gran acuerdo entre las dos partes. Pero la realidad es que Donald Trump no puede hacer nada más que eso, porque si vuelven a la guerra, eso no va a cambiar el campo de batalla. No veo que ocurra nada a su favor, ni siquiera con una invasión terrestre de Irán. ¿Qué van a conseguir? Solo va a causar más bajas. Y no va a cambiar nada en Hormuz. No va a provocar un cambio de régimen. Exactamente. Y va a ser una humillación enorme, porque habrá muchas bolsas para cadáveres. Va a suceder. Va a suceder. Y los iraníes saben cómo luchar sobre el terreno, Pepe. Son muy buenos. Son muy buenos. Lo vi con mis propios ojos. No sé, exactamente. Por eso no me gusta que esto esté ocurriendo, porque no necesitamos este tipo de bajas. No necesitamos este tipo de matanza en el campo de batalla sobre el terreno, porque ya es suficiente. El bombardeo aéreo, ya sabes, la reciente incursión estadounidense en Irán, ha demostrado las capacidades de Irán, incluso en un lugar que se suponía que iba a ser un ataque sorpresa, por cierto. Pero Irán logró responder a Estados Unidos de una manera que incluso el propio Donald Trump puede entender. Tuvo que explicar toda la operación durante más de una hora. Nunca había hecho algo así. Solo hay que mirar la historia. Él solo estaba explicando cada detalle. Hay que entender lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, que Donald Trump necesitó llegar tan lejos para explicar lo que sucedió durante la operación. Y creo que vamos a aprender más con el paso del tiempo. Sabremos cuál fue la realidad, que está más cerca de lo que entendemos por la redada, no por la operación de rescate. Lo que Donald Trump está intentando hacer ahora mismo es ejercer presión, volver a ejercer presión sobre la OTAN. Está pidiendo desesperadamente, como intentó negociar con el CISO, que los países de la OTAN envíen fuerzas al Oriente Medio, al estrecho de Hormuz. No sé cómo puede pensar que la situación ha cambiado o que Europa cambiaría de opinión sobre el estrecho de Hormuz. Tu comprensión. Están muertos de miedo. En primer lugar, no tienen las armas ni las fuerzas para eso. En segundo lugar, están muertos de miedo.
En tercer lugar, la OTAN se está desmoronando desde dentro, igual que la UE. Es lo mismo. Por cierto, durante esta visita de ese holandés absolutamente repulsivo que dirige la OTAN, le preguntaron directamente sobre el exterminio de la civilización y obviamente esquivó la pregunta. No respondió, simplemente dijo, apoyo absolutamente al presidente Trump. Entonces, ¿cómo deberíamos interpretar esto? No hay otra interpretación. La OTAN básicamente aprueba y apoya el genocidio. Condones and supports genocide. Not only the genocide in Gaza, we already knew that, but No solo el genocidio en Gaza, eso ya lo sabíamos, sino también esta amenaza de exterminar una civilización entera por parte del presidente de Estados Unidos. Y este idiota, bueno, ni siquiera diré que es un idiota, es mucho peor que eso. No puedo decirlo porque sería censurado. Básicamente dice, sí, estoy de acuerdo con eso. Así que esta es la posición oficial de la élite europea sobre el genocidio del otro, en el sentido de Levi Strauss. En cualquier lugar, siempre que no sean europeos. Es extremadamente preocupante, porque es una mezcla de arrogancia extrema, una visión absolutamente despiadada del mundo, moralmente en bancarrota, espiritualmente en bancarrota y al mismo tiempo cobardía. ¿De acuerdo? ¿No estás de acuerdo con el estrecho de Hormuz? okay, yeah, you don't agree with the Strait of Hormuz? Okay, go over there with your fleet and try to unblock it yourself. Vale, ve allí con tu flota e intenta desbloquearlo tú mismo. Por supuesto que no, son unos cobardes, nunca lo harán. Y en eso al menos, Trump está señalando su cobardía. Dijo, mirad, no estáis contentos con esto, tenéis unos días para enviar una flota a desbloquear Hormuz. ¿Va a ocurrir? Por supuesto que no. Todo el mundo sabe que no va a ocurrir, así que solo pueden aparentar en su mezcla de agresividad y cobardía extrema, y por supuesto, de bancarrota moral hasta la Vía Láctea ya. Es absolutamente repugnante. Pero está bien tener, de vez en cuando, estas instantáneas cristalinas de la psique de Occidente colectivo. Y este fue otro caso, ya sabes. Of the collective West. And this was another case, Sí, sabes, Pepe, el otro punto que resultó tan interesante fue el pánico. Desde que anunciaron el alto el fuego, hubo pánico en Israel, en el Golfo Pérsico, en los países del CCG. Estaban entrando en pánico. ¿Viste lo que pasó? Creo que la forma él atacó al Líbano surgió del pánico. No fue por... It is blind rage. Yes. Sí, sí, rabia ciega. Sí, absolutamente correcto. Y los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos son complicados, Nima. Están en guerra con Irán, codo a codo con Israel. Así que Irán tendrá que enfrentarse a los Emiratos, diría que más pronto que tarde, de una manera muy, muy dura. Por supuesto, todos sabíamos que formaban parte del eje sionista. Todos sabíamos que todas esas promesas de inversión en la economía estadounidense y todo eso, todos sabíamos que Dubái y Abu Dhabi son extensiones del imperio del caos y de los intereses del sindicato de Epstein. Pero ahora están en guerra, de facto, contra Irán. Así que ya sabes, ni siquiera comentaron esas reuniones en Islamabad ni el alto el fuego, donde hay muchos países musulmanes implicados. Tenemos a Turquía, Egipto, etc. Turkey, Egypt, etc. The UAE, Saudi Arabia. Arabia Saudí. Entonces, ¿cómo tratar con Arabia Saudí? Y Arabia Saudí es miembro pleno de los BRICS. ¿Cómo van a tratar China y Rusia con los Emiratos Árabes Unidos ahora mismo? Y están en guerra con un miembro pleno de los BRICS, Irán. Así que este va a ser, diría yo, uno de los asuntos más complicados de ahora en adelante. E Irán tiene que encontrar la manera de inmovilizar a los Emiratos Árabes Unidos, de inmovilizarlos y marginarlos. Esto va a ser muy difícil, sobre todo porque allí hay mucho dinero iraní, ¿verdad, Nima? Bueno, si realmente prometen que van a confiscar los activos iraníes en Dubái, eso será la gota que colme el vaso para el camello emiratí. ¿Vas a confiscar nuestro dinero? De acuerdo, espera. ¿Qué va a pasar con tu industria petrolera? Okay, just wait what's going to happen to your oil industry. Creo que si continúan con ese tipo de actitud, acercándose a Israel y atacando a Irán, van a desaparecer del escenario en Oriente Medio. No hablo del país, hablo del liderazgo y de las personas que se unieron al gobierno omaní. Creo que estarían en una posición mucho mejor si se unieran a Omán, si formaran parte de Omán.
They It's were what they following. like, it's what they Es lo que like. los eruditos iraquíes, me encantan esos eruditos iraquíes, llevan diciendo unas semanas. Al final, el único lugar al que pueden ir es de vuelta a Omán. Back to Oman. Exactly. Exactly. That's why, we had Exactamente. General Kane Por eso ya sabes, teníamos al general Kane, Pepe, en aquella reunión informativa con Donald Trump, y la forma en que describía lo que había ocurrido en Irán, dijo algo realmente importante. Dijo que todo el mundo en Irán estaba armado, con fusiles, con armas pequeñas. Y esto demuestra cómo fueron de algún modo engañados por, no sé, el Mossad, la CIA, para creer que los iraníes realmente los recibirían con los brazos abiertos al invadir su país. Esto es enorme. Pepe, invade their countries. This is huge, Pepe. This Of is course, but this is Zionist disinformation. Por supuesto, pero esto es desinformación sionista, algo en lo que destacan. Son maestros de la desinformación. Son muy buenos infiltrándose, muy buenos cultivando quintas columnas. Y eso es todo. Luego son muy buenos en el Departamento de Relaciones Públicas, vendiendo eso a estadounidenses crédulos, incluidos políticos estadounidenses crédulos, especialmente políticos estadounidenses crédulos. Es lo que mejor saben hacer. El problema surge cuando realmente se infiltran. Por ejemplo, se infiltraron en Hezbollah, y diría que probablemente en algunos sectores de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esto es muy, muy preocupante, extremadamente preocupante. This is very, very worrying. Extremely worrying. you know yeah, I think you're right. sabes que sí, creo que tienes razón. The same thing Y por otro lado, ves que ocurre lo mismo en las FDI. Tienen espías iraníes en las FDI. Y hoy hemos sabido que encontraron otro espía iraní en las fuerzas de las FDI. Pero el problema o la diferencia es que Irán no busca ningún tipo de asesinato. Básicamente, quieren encontrar algo estratégico, algo importante para sus operaciones contra Israel. Pero del lado israelí, cada vez que logran reclutar a alguien para espiar para ellos, quieren encontrar la ubicación del liderazgo, la ubicación de personas para asesinarlas. No ocurre nada más allá de eso. Por eso ves dos actitudes diferentes por parte de los iraníes y los israelíes. Su política se basa principalmente en los asesinatos. Por otro lado, ves incluso tuvimos esos documentos que salieron de Dimona. ¿Te acuerdas de eso? Yes, absolutely. Yes, yes. Sí, absolutamente. Buscan información privilegiada. Y los israelíes son como, vale, hemos encontrado a este tipo, matémoslo. Y ya está, no hay nada estratégico en ello. Totalmente. Los enfoques son completamente diferentes. The approaches are completely different. And works perfect. Y eso funciona perfectamente para su propaganda, que son capaces, que están haciendo esto y aquello, ya sabes, que están asesinando al liderazgo. Incluso en la sesión informativa de ayer, Pete Hegseth mencionaba, hemos destruido gran parte del liderazgo en Irán, junto con el equipo, junto con su ejército. Esto es una especie de máquina de propaganda para los medios de comunicación tradicionales. E Irán no necesita eso, porque no tiene dominio sobre los medios de comunicación tradicionales. The dominance over the mainstream media. Exactly. Yeah. Pepe, Another question. go Yes. ahead. Exacto, sí. Otra pregunta, adelante, si me lo permites. Una muy rápida. Según lo ves, ¿dirías que Irán no está atacando a Israel directamente con tanta dureza como podría? Es como si se estuvieran conteniendo un poco y quizá en una fase posterior fueran a rematar. Pero por el momento es como, si lo comparas con la cantidad de destrucción que causaron en bases militares estadounidenses y muchas instalaciones en todo el Golfo Pérsico. Así que, cuando comparas eso con los ataques directos contra Israel, diría que hay un elemento de sospecha. Podría ser mucho más duro que eso. I would say there's an element of suspicion. It could be much harder than that. Definitely. Because they're trying to be measured. Definitivamente, porque están intentando ser prudentes en cómo responden a Israel. No quieren ir al 100% contra Israel, no quieren revelarlo todo. Por eso siguen diciendo, tenemos sorpresas. Si la escalada continúa, esas sorpresas llegarán. Saben de lo que hablan, pero no quieren usarlas todavía. No quieren mostrarlas, porque eso revelaría todo lo que tienen. Estás pensando estratégicamente. No vas a hacerte eso a ti mismo, porque te desarmarías antes de utilizarlas. Esa es la realidad.
porque en una parte del ataque a Dimona, ya sabes, solo apuntaron a Dimona para mostrar algo a los israelíes. They just attacked Dimona just to show the Israelis to America. Fue una manifestación, ¿verdad? They can hit the target. They can hit everything in Israel. Pueden alcanzar el objetivo, pueden alcanzar cualquier cosa en Israel. Sabes, habrá muchas sorpresas por parte del ejército iraní si esto continúa, porque lo han estado diciendo. Fueron sinceros al respecto. Todo lo que dijeron lo decían en serio y lo utilizaron. Así que no tengo ninguna duda de que tienen mucho en su arsenal para usar contra Israel y contra cualquier agresión estadounidense si la guerra continúa. Y de algún modo, me parece que Donald Trump lo ha percibido hasta ahora. No sé hasta qué punto llega eso, pero ya veremos. Sí. I don't know how deep is that, but let's see. Yeah. Well, certainly nobody in his mediocre entourage. Bueno, desde luego, nadie en su séquito mediocre. Y él mismo lo es, porque recibe información extremadamente filtrada cada día, Nima. Nunca sabe nada en profundidad sobre lo que ocurre en el campo de batalla, por no hablar del tablero político. No tiene ni idea. Y por supuesto, la gente que le rodea, como son tan mediocres, aduladores y laméculos, nunca puede ofrecerle una visión real de ningún frente. Lo único a lo que realmente presta atención, y lo sabemos observando, es al mercado bursátil, al mercado del petróleo y al mercado de bonos. Aparte de eso, nada más. If he was a wise person, Si fuera una persona sensata, diría que debería deshacerse de Pete Hegseth de inmediato ahora mismo, porque Pete Hegseth es uno de los mayores problemas. Ese tipo aparece como si estuviera interpretando una película o algo así. No es real. Ese tipo no es real. The guy is not real. in my opinion. And childish, horribly Orgulloso, terriblemente desinformado, prejuicioso, con el cerebro de un niño de 4 años una vez más, y así sucesivamente. Puedes imaginarlo. Este tipo está tomando decisiones para toda la gigantesca maquinaria del Pentágono. No es de extrañar que la mayoría de estos generales estén horrorizados, y no hay nada que puedan hacer al respecto. they are appalled, and there's nothing they can do about it. Exactly. Exactamente. Pepe, ¿cómo ves la forma en que China y Rusia perciben la realidad del estrecho de Hormuz? ¿Crees que China tiene algún tipo de dificultad con el estrecho de Hormuz? ¿O Rusia? ¿Cómo lo ve Rusia? Adelante. ¿Cuál es tu interpretación? Russia, they're reaping the benefits. No, Rusia está cosechando los beneficios porque está vendiendo petróleo a lo loco. Para ellos, esto es un acuerdo perfecto, ¿verdad? China es inmensamente compleja. Por ejemplo, paso mucho tiempo leyendo a algunos de los mejores analistas chinos, traducidos del mandarín al inglés, y son demasiado cautelosos la mayoría de ellos. Estoy generalizando un poco, pero entre los mejores, la Universidad de Fudan, la Universidad Renmin, Tsinghua, etc., todavía mantienen cierta admiración hacia Estados Unidos. Todavía tratan con Estados Unidos con una especie de asombro. Siguen bajo, ya sabes, todo ese brillo y esplendor de la superpotencia. Y algunos de sus análisis están condicionados por lo que aprenden de los medios de comunicación estadounidenses convencionales. By what they learn from American mainstream media. It's horrible. They're Chinese analysts, you know. Es horrible. Son analistas chinos, ya sabes. Una vez más, no estoy hablando de todos ellos. Me gustan los realmente radicales, pero no hay muchos. Porque en China, como sabes, las directrices sobre lo que se puede publicar son muy estrictas. Hay que alinearse estrechamente con el Ministerio de Información, el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás. Así que las desviaciones son muy difíciles. En cuanto al pensamiento crítico independiente, es muy complicado. Cuando encuentran a un analista chino que rompe el molde, es un soplo de aire fresco. Pero por agarrarse en Strawward, It's a breath of fresh air, but there are not many, unfortunately, right? For instance, many of them, they still don't understand the por ejemplo, muchos de ellos todavía no entienden en detalle la guerra por poderes en Ucrania, y deberían hacerlo. Es su vecino. Y en Irán, por supuesto, su principal preocupación es la seguridad energética de China, así que la mayor parte del debate se centra en eso. Y por supuesto, no se obtiene mucha información sobre cómo China está ayudando realmente a Irán en términos prácticos. Es muy difícil conseguirla. Se encuentran pequeños indicios aquí y allá, ¿verdad?
Y ahora están en una posición extremadamente compleja, porque aunque algunos aspectos del estrecho de Hormuz, parcialmente cerrado, benefician a China en lo que respecta al petroyuan, los pagos en CIP, etc., no todos los petroleros que se dirigen a China pasan por el estrecho de Hormuz. Tankers going to China are passing through the Strait of Hormuz. So China is getting less energy via the Strait Así que of China Hormuz. está recibiendo menos energía a través del estrecho de Hormuz que antes, y tiene que compensarlo. Por supuesto, cuenta con diferentes fuentes. They can get more Gas, puede obtener más de Turkmenistán, del Power of Siberia, de Myanmar. Petróleo, puede conseguir más de Kazajistán, a través de los oleoductos que llegan a Xinjiang. Pero obviamente siempre contaban con ese flujo libre de energía a través del Golfo Pérsico, no solo de Irán, sino también de los otros actores del Golfo Pérsico. Así que se encuentran en una posición complicada y al mismo tiempo no quieren antagonizar frontalmente con Estados Unidos. They don't want to antagonize the US frontally. That's not the Chinese diplomatic. Esa no es la estrategia china, es más bien un enfoque diplomático, del tipo de jugar al Go. Pero al mismo tiempo, están haciendo todo lo posible por sacar provecho de la situación, porque ven al imperio debilitado, enloquecido. Y esto fue provocado por una potencia de tamaño medio, ni siquiera una superpotencia. No es China, ni Irán, ni Rusia, es Irán una potencia de tamaño medio. Así que intentan sacar el máximo beneficio posible. Pero es una posición muy complicada. Y esta decisión que tomaron, sugerir a Irán, ve a Islamabad e intenta examinar de dónde surge este alto el fuego y a dónde podría conducir, es una posición muy arriesgada, porque ahora China está directamente implicada en el proceso. Directamente. Fue China quien se lo dijo a Irán, no fue China quien se lo dijo a Pakistán. Es una historia completamente diferente. It was not China telling Pakistan. That's a completely different story. Before it was the Muslim countries, Pakistan. Antes eran los países musulmanes, Pakistán, por ejemplo, los que acudían a China. Recuerda la primera vez que Dar, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, fue a Pekín para hablar con Wang Yi y tuvieron aquel plan o declaración de 5 puntos sobre la paz. No llevó a nada, pero esta vez, durante las negociaciones de los últimos 2 o 3 días, los chinos, en el último momento, sugirieron explícitamente a Irán, id a Islamabad. Así que ahora tienen algo en juego. Y tienen que garantizar, por supuesto, eso no lo verás en ningún medio chino, pero básicamente le dijeron a Irán, mira, vamos a ser tu garante en segundo plano, pase lo que pase. Y obviamente, Teherán aceptó. Así que si las cosas empiezan a descarrilar, Teherán va a coger el teléfono, llamar a Pekín y decir, de acuerdo, ¿dónde está vuestra ayuda ahora? Where is your help now? So China now is in a very delicate position. Así que China se encuentra ahora en una posición muy delicada, en la que no estaba hace apenas unos días. Estaba intentando encontrar alguna información sobre eso en Guancha. Sigo mucho a Guancha. Han vuelto a publicar mis artículos y conocí al director en Shanghái. No pude encontrar en ningún sitio, ni siquiera un par de párrafos, que hablasen de esta nueva posición china. Así que es complicado, Nima, y para todos vosotros en el público, seguir a China como extranjero es extremadamente complicado. Depende de que cultivemos y establezcamos relaciones de confianza, algo que llevo años haciendo, de hecho. Pero lleva tiempo. Tienes que reunirte con ellos en persona. No basta con el correo electrónico. No, tienes que ir allí, almorzar juntos, hablar fuera de registro. Cuando empiezan a confiar en ti, es entonces cuando comienzas a obtener información privilegiada. Pero es un proceso largo. Porque no son expresivos acerca de lo que piensan. No, en absoluto. Pero así es como los chinos manejan los asuntos de política exterior extremadamente delicados. Se aplica a todo. Y en algunos casos, esto es algo que escuché, no puedo decir de dónde, de fuentes diplomáticas, me dijeron, mira, a veces los chinos apuestan por los caballos equivocados y no se dan cuenta. Y cuando lo hacen, ya es demasiado tarde. Esto no tiene nada que ver con Irán. Saben exactamente con quién tratan, porque existe una relación estratégica. Está ese plan de $400 mil millones a 25 años, energía, infraestructuras. Es diferente.
Y diría que Irán es el principal aliado chino en la parte occidental de Eurasia. Chinese ally, I would say, in the western part of Eurasia. No question about that. That's different. No hay duda de eso. Es diferente. Pero se niegan a involucrarse directamente, especialmente ahora, en una guerra que no es suya. En última instancia, también es una guerra indirecta contra ellos, porque si Irán cae, sin duda perderán a su principal aliado en Asia Occidental. Esto sería un golpe enorme, enorme para los chinos, y ellos lo saben muy bien. Así que tienen que proteger a su aliado. Lo más complicado es que es muy difícil saber hasta dónde llegarán. Ninguno de nosotros lo sabe, ¿sabes? Pero estoy seguro de que la conversación al más alto nivel entre Teherán y Pekín es muy, muy buena. Es muy, muy buena. Eso ayuda. Sí. It's very, very good. This helps. No? I think before wrapping up, Creo que antes de terminar, Pepe, tenemos que analizar la alternativa en Asia Occidental. Esta guerra ha deteriorado la imagen de los países del CCG ante los ojos de los rusos y los chinos. Ese es un factor enorme en este momento. that's a huge factor right now. Enormous. Wow. Especially because one of them is a Enorme. Vaya, especialmente porque uno de ellos es miembro de los BRICS. Sí. Y Egipto, que está cerca, también es miembro de los BRICS. Y Arabia Saudí está indecisa. No sabemos cuál es la posición de Arabia Saudí. ¿Está Arabia Saudí en los BRICS o no? No lo saben porque están cubriéndose demasiado. Pero ya vemos la división, Nima. Y estoy seguro de que todos vosotros, nuestro público, ya la estáis viendo. Qatar y Omán se han separado. Han dejado muy claro que se alinearán con Irán, pase lo que pase a continuación. Así que el CCG ya está partido por la mitad. Bahrein está arruinado, ¿verdad? Todo se está desmoronando. Bahrein no tiene futuro. No será un actor en el futuro del CCG. Kuwait sigue en el aire. Incluso podrían ser reabsorbidos por Irak en un futuro próximo. Todo es posible. Así que una vez más, la gran pregunta es, de acuerdo, ¿qué pasa con Arabia Saudí y los Emiratos? Again, the big problem is, okay, what about Saudi Arabia and the Emirates? And the Emirates is not the whole thing, no? We're talking Y los Emiratos no son todo el asunto. Estamos hablando básicamente, por ejemplo, de Sharjah. Bien. Fujairah. Bien. El problema son Dubái y Abu Dhabi. El modelo de negocio de Dubái está muerto. Eso ya lo sabemos. Y no sabemos si serán capaces de reinventarse. ¿Haciendo qué? Nadie querrá vivir en Dubái ni hacer negocios allí. Olvídalo. Y Arabia Saudí. Esa es la clave de toda la historia. MBS tiene por delante decisiones muy serias. Todo lo que prometió a la administración Trump, todos los acuerdos relacionados con el corredor IMEC, que se ha derrumbado, todo lo relacionado con los acuerdos de Abraham y todo eso, todo se está desmoronando ante ellos. Así que ¿cómo van a...? Bueno, no sabemos cómo van a jugar su próxima mano. Y no les quedan muchas cartas. No, exactamente. El CCG ya es un desastre, Nima. Ya está dividido. It's already a mess, Nima. It's already split. No. No, exactamente. Muchas gracias, Pepe. Pepe. Obrigado a você. I think we scratched the surface because Creo que solo hemos arañado la superficie, porque cada vez se está volviendo más complicado. scratched the surface. It's too difficult right now to. Ahora mismo, es demasiado difícil predecir lo que ocurrirá, creo. There is a lot to be Aún hay mucho en juego por ambas partes. sides, and that's the And Y pues most microm. Sí, por la economía global. exactly. I think Exactamente. one of the few Probablemente sea una de las pocas cosas que el babuino de Barbaria, diría yo, sabe de forma intrínseca, que si esta guerra continúa, la economía global quedará destruida. Y él será responsable de ello, ya sabes, hasta el fin de la historia. No es de extrañar que quiera una vía de escape. Tiene que ver, por supuesto, con las elecciones de mitad de mandato, toda esa porquería interna. Pero por supuesto, también se trata de su legado. No lo olvides. Estamos tratando con un tipo con un ego del tamaño de la Vía Láctea, y por el momento se están burlando de él en todas partes. is being ridiculed everywhere. Obrigado, Pepe. Gracias, Pepe. Gracias, amigo mío. Muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros, nuestro público global. Y no lo olvidéis, la lucha continúa. A luta continua. Continua. Exacto, sigue adelante. Até mais, Pepe. El camino hacia la soberanía continúa para siempre. Claro. Obrigado. Chao, chao. Tchau.